Una banda capaz de mezclar metalcore melódico, progressive, hardcore y breakdown sin perder emoción ni agresividad. Eso es exactamente lo que hace esta banda. Y sinceramente, esta banda polaca suena como si hubieran sido empujados a un lugar mucho más oscuro y explosivo. Lo más sorprendente es que fuera del underground europeo, casi nadie está hablando de ellos. Y eso podría ser un error para cualquier fan del metal moderno. Hoy vas a descubrir quién es Protect This City, por qué su sonido está atrapando a fans del metalcore progresivo y melódico, y cómo demuestran que Polonia tiene algunas de las bandas más brutales y emocionales del metal actual. Y créeme, después de escuchar esto, probablemente vas a preguntarte por qué esta banda no es muchísimo más grande. Cuando la gente piensa en escenas pesadas europeas, normalmente mencionan Alemania, Suecia o Reino Unido, pero Polonia lleva años construyendo bandas extremadamente agresivas y técnicas dentro del metal moderno. Protect This City es una de esas bandas que merece muchísimo más reconocimiento. Desde Sotow, Polonia, esta banda ha creado un sonido que mezcla metalcore melódico, progresivo, melodías emocionales, hardcore moderno y pequeños toques de deathcore que hacen que sus canciones golpeen muchísimo más fuerte. Pero lo interesante es que no buscan sonar únicamente pesados, también quieren transmitir emoción, y justamente esa mezcla entre agresividad y melancolía es lo que hace que Protect This City destaque dentro del underground moderno. Protect This City debutó en 2016, aunque empezaron desde 2013. Está conformada por Tomek Shmuda en los screams, Radek Pawersky y Nikolai en las guitarras, y Tomek Puzdrowski en la batería, aunque la alineación fue diferente en sus inicios. Esta banda la conocí con su EP Light Darkness de 2019. Y aunque todavía siguen siendo relativamente underground, la banda ha logrado desarrollar una identidad bastante sólida dentro del metalcore moderno europeo. Su música combina breakdowns brutales, riffs melódicos, estructuras progresivas y atmósferas emocionales que constantemente cambian entre momentos agresivos y pasajes mucho más melancólicos. Canciones como Lost Hope, Memories y Dreams de su primer EP For All Those Lost de 2016 muestran guturales potentes y energéticos, con sonidos más fatalistas en las guitarras, baterías rápidas con cambios de tempo y momentos más cinematográficos y electrónicos. Este álbum tiene un sonido más heavy, incluso diría con esos toques de thrash. Es un disco potente y crudo, contando también con sonidos robóticos y electrónicos. Además, algo muy interesante de Protect This City es cómo utilizan elementos ambientales y electrónicos, sin romper la intensidad de las canciones. Eso hace que su sonido se sienta mucho más cinematográfico y moderno. Y sinceramente, algunas bandas podrían aprender bastante de cómo equilibran melodía y brutalidad. Todo cambia cuando escuchas a Live, comienza con guitarras melódicas y una atmósfera etérea que parece tranquila hasta que explotan los screams de Thomas. Y ahí entiendes que Protect This City no quiere sonar como el típico metalcore genérico. Los cambios entre voces desgarradoras y partes más melódicas crean una tensión emocional bastante fuerte. Pero uno de los momentos más impresionantes llega con Light Darkness. Ahí la banda mezcla riffs progresivos, breakdowns monstruosos y melodías mucho más atmosféricas de una manera extremadamente natural. Estas canciones son de su EP Light Darkness de 2019. Es un EP más melódico y se siente más fresco con guturales más trabajados y contundentes.
Las baterías se muestran más densas y las guitarras con riffs melódicos se sienten más contundentes. Un EP con una producción más detallada es una buena puerta de entrada para conocer a la banda. No se siente forzado, todo fluye y cuando llegan las partes más pesadas, golpean muchísimo más fuerte precisamente porque la banda sabe construir emociones antes del caos. Eso hace que sus canciones se sientan enormes. Primero, porque entienden perfectamente cómo hacer metalcore moderno sin sonar repetitivos. Actualmente, muchas bandas dependen únicamente de breakdowns o fórmulas recicladas. Protect This City intenta crear canciones con identidad. Las siguientes canciones de su álbum In Memory of Nothing de 2023, como One Step Too Far y This Is Not My World, muestran guturales más controlados, profundos y desgarradores, trituraciones a full, con blast beats en las baterías que se entrelazan con las guitarras de forma potente, un sonido compacto y sólido. Segundo, tienen un equilibrio muy sólido entre brutalidad y melodía. Puedes encontrar riffs agresivos, guturales intensos y breakdowns pesados, pero también melodías emocionales y momentos atmosféricos que hacen que las canciones respiren. Tercero, la producción de la banda tiene muchísima energía. Las guitarras suenan enormes, las baterías tienen muchísimo impacto y las voces transmiten desesperación y fuerza al mismo tiempo. En Alone y 6 Feet Apart encontramos baterías aceleradas, mientras los screams son más agudos y desgarradores, coros limpios en segundo plano, con riffs bien melódicos, un sonido más cinematográfico y desesperanzador. En este álbum ya encontramos un sonido más maduro, con una producción más marcada. Los screams suenan más desgarradores y melancólicos, cargados de emoción y energía. Las guitarras son más destructivas y las baterías más potentes con redobles fantásticos y esos toques industriales de fondo. Y finalmente, porque todavía se siente como una joya underground. Ahora, también hay que decir algo importante. Protect This City no será una banda para todos, porque aunque tienen mucha melodía, siguen siendo bastante agresivos. Los breakdowns pesados, los screams constantes y las influencias hardcore pueden sentirse demasiado intensas para quienes prefieren un metalcore más accesible o comercial. Además, la banda utiliza muchos cambios de atmósfera y estructuras progresivas que pueden sorprender a quienes buscan canciones más simples y directas. En algunos momentos el sonido entra en terrenos bastante emocionales y melancólicos, que quizá no conecten con personas que únicamente buscan brutalidad extrema. Pero justamente esa mezcla entre emoción y agresividad es lo que hace que Protect This City tenga personalidad propia. Una de las cosas más interesantes de Protect This City es cómo combinan influencias del metalcore moderno europeo con elementos del hardcore y pequeños toques de gen y deathcore. Eso hace que su música tenga mucho más profundidad de lo normal. Otra curiosidad es que la banda ha desarrollado gran parte de su crecimiento dentro del underground polaco, una escena que poco a poco ha comenzado a llamar la atención internacionalmente gracias a proyectos pesados y técnicos. También destaca muchísimo el uso de atmósferas melancólicas y sonidos ambientales dentro de canciones extremadamente agresivas. Sinceramente, esa combinación recuerda por momento a algunas bandas modernas británicas y australianas, pero manteniendo una identidad mucho más oscura. Se han presentado en el Edgecore Fest en República Checa en 2016 y 2017. Han hecho giras por varias partes de Polonia y su ciudad natal, así como en los países bálticos como Estonia y Letonia. El baterista Tomek Puzdrowski también toca en la banda Blue Flower Red Thorns y anteriormente tocaba el bajo en Protect This City. El guitarrista Bardet Babersky es fotógrafo y tiene su propio estudio, y es el que toma las fotos de la banda
y fotos del video Darkest Path, entre otras bandas y modelos. Los anteriores miembros fueron Miloš Harmela y Radoslav Babersky en las guitarras y Bartek Voida en la batería. Este año 2026 han colaborado con la banda Artifier de Estonia, de metal alternativo, en la canción War de su EP The End Is Only the Beginning. El futuro de Protect This City podría ser bastante interesante, porque el metalcore moderno está entrando en una etapa donde las bandas que realmente destacan son las que logran transmitir emociones reales y construir una identidad propia. Y Protect This City tiene exactamente eso. La banda entiende cómo combinar melodía, agresividad y atmósfera sin perder fuerza. Canciones como Fading Embers, Darkest Path y Paid Throne, Heavenly Real Chapter 1, más reciente de 2025, muestran elementos más orientados al gen, con una profundidad bestial en su sonido, baterías más compactas y guitarras más desgarradoras. Este EP tiene un sonido bien bestia, más progresivo, destructor y esa expresividad pesada, contando con elementos electrónicos bien anclados en las composiciones. Sin duda, este último EP es una entrada obligatoria si disfrutas del metalcore a su máxima expresión. Si continúan evolucionando su sonido y logran mayor exposición internacional, podrían convertirse en una de las propuestas más interesantes del metalcore europeo moderno. Tienen agresividad suficiente para fans del hardcore y progressive metalcore, y melodía suficiente para conectar con personas que disfrutan el lado más emocional del metalcore moderno. Honestamente, tienen muchísimo potencial para crecer fuera de Polonia. Además, algo que podría jugar muchísimo a favor de Protect This City en el futuro es el crecimiento global del metalcore europeo. Cada vez más personas están volteando a ver escenas diferentes, buscando propuestas más frescas y auténticas. Y bandas como Protect This City tienen justamente esa ventaja. No suenan completamente comerciales, pero tampoco inaccesibles. Si logran mantenerse constantes y seguir refinando esa mezcla entre brutalidad y atmósfera, podrían convertirse en una banda mucho más reconocida dentro de la escena internacional. Protect This City demuestra que el metalcore todavía puede sentirse emocionante. No parece creada únicamente para seguir tendencias o perseguir algoritmos. Todavía puede sonar agresivo y puede transmitir emociones reales. Y sobre todo, todavía puede sorprender. Se siente como una banda que realmente quiere transmitir algo. Rabia, melancolía, caos. Todo eso está dentro de sus canciones. Porque mientras muchas bandas modernas siguen reciclando fórmulas, Protect This City intenta construir algo mucho más humano, atmosférico y brutal al mismo tiempo. Una banda que mezcla melancolía, energía y breakdowns devastadores de una manera bastante auténtica. Y cuando una banda logra combinar emoción real con riffs pesados y breakdowns brutales, automáticamente se vuelve muchísimo más memorable que la mayoría de propuestas modernas que desaparecen después de unos meses. Protect This City tiene identidad, y eso hoy vale muchísimo dentro del metal moderno. Sinceramente, si eres fan del metalcore moderno europeo y todavía no conoces a Protect This City, probablemente te estás perdiendo una de las joyas más interesantes del underground actual. En la descripción te dejo su Bandcamp para que disfrutes su música de forma gratuita. También te dejo su canal oficial de YouTube y su cuenta de Instagram de Protect This City. Tu opinión ayuda muchísimo al canal y también a que más gente descubra nuevas bandas y proyectos. ¿Ya conocías a Protect This City? ¿Crees que Polonia tiene una de las escenas más infravaloradas del metal moderno? ¿O piensas que esta banda merece muchísimo más reconocimiento internacional? Déjamelo en los comentarios. Si te late descubrir propuestas diferentes y sonidos brutales y modernos como este dentro del metal, déjame un me gusta
Suscríbete y activa la campanita porque tengo muchísimas bandas por analizar, así que estaremos subiendo más contenido como este y cosas que probablemente no estás escuchando todavía. Ya tenemos Instagram donde estamos subiendo más contenido para que me sigan. Nos vemos en el siguiente video.